¿Cómo derrotas al equipo de carreras italiano más sofisticado, elegante y perfecto del mundo? Lo haces contratando a un vaquero tejano mal hablado y usando una cantidad asquerosa y absurda de fuerza bruta. Así fue como un martillo americano destrozó al bisturí italiano. Los primeros intentos de Ford en Le Mans en 1964 y 1965 fueron una humillación total. Gastaron millones, pero sus autos volaban en pedazos en la pista. Las transmisiones de la época simplemente no podían soportar el torque, y la aerodinámica era un desastre que levantaba el coche del suelo a 300 kilómetros por hora. Enzo Ferrari se reía de ellos en la prensa, sugiriendo que mejor regresaran a fabricar sus camiones feos a Detroit. Desesperado, Ford le entregó un cheque en blanco a Carroll Shelby. Shelby no era un tipo refinado, usaba botas, sombrero y soltaba palabrotas en cada frase. Él no quería el auto más sofisticado, construyó el auto más confiable con una mentalidad de fuerza bruta. Arrancaron los motores delicados y le metieron al GT40 un monstruoso V8 de 7 litros, un motor simple de NASCAR. Luego, probaron el auto sin piedad durante 24 horas seguidas. Lo que se rompía, lo volvían a rediseñar con el doble de metal para hacerlo a prueba de balas. En 1966, Ford llegó a la carrera como una invasión militar. Durante la noche, la estrategia funcionó y esa pesada brutalidad americana destruyó por completo a los delicados motores V12 de Ferrari, obligándolos a abandonar la pista, dejando claro que a veces la técnica no sirve de nada si tu enemigo viene a aplastarte con un bloque de hierro, lo que responde a la pregunta A.